Tema 4, ¿ya? Claro, ¿qué pasó? ¿Por qué no abre? A ver. Ahora sí. Ya. No sé qué pasó, pero no me permitía ingresar. Bien, vamos a ver entonces en el tema 4, ya. Aquí está. Ya, vamos a ver en el tema 4 algunas lesiones, pero de tipo osteomuscular. Ya, vamos a empezar un ratito. He bajado el PPT. A ver, subes. Más fácil así. No quiere de una forma, tiene que querer de la otra. Ya, de alguna manera también nos está permitiendo ver qué es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ya? Entonces tenemos lesiones traumáticas y fracturas. Estos son los temas que vamos a desarrollar, ¿ya? Y obviamente esto lo estamos realizando como parte de la valoración secundaria, ¿ya? Recuerden ustedes, eso lo estamos viendo como parte de la valoración secundaria. Vamos acá. Lesiones traumatológicas. Observen ustedes aquí, en primer lugar tenemos las heridas. Las heridas ya las hemos visto, ¿no? Ya sabemos cómo abordarlas, hasta ahí todo bien. Pero lo que sí no hemos visto son los trastornos musculares, que esto es lo que vamos a ver el día de hoy de alguna manera, y los trastornos óseos, ¿ya? Vamos a ver fracturas también de todo tipo, ¿ok? Vamos a ver fracturas, desgarros, esguinces, y vamos a apoyarnos en qué? En muchas veces que escuchamos distintas creencias sobre cómo manejar este tipo de lesiones. Solamente para que ustedes se acuerden, ¿ok? Recordemos que el cuerpo humano está constituido por 206 huesos. ¿Ya? El cuerpo humano está constituido por 206 huesos. Eso, aparte de los huesos, ¿qué más tenemos? Los músculos. ¿Cuántos músculos tenemos en el cuerpo? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguna idea? ¿Cuántos músculos tenemos en el cuerpo? A ver, los leo. ¿Cuántos músculos? A ver. ¿Nadie? ¿No saben cuántos músculos tenemos? Pero deben ser más, ¿verdad? Más de 300. Así es. ¿Cuántos? Son aproximadamente 650. Así es, más de 600. ¿Ya? ¿Por qué estamos recordando esto? Porque vamos a ver que en las lesiones, básicamente el problema se da entre huesos y músculos. ¿Sí? Mira, los huesos suelen ser largos, cortos, planos y crecen constantemente desde el nacimiento hasta el inicio de la edad adulta. Están conectados entre sí mediante articulaciones sujetas a los ligamentos. Una articulación, por ejemplo, si ustedes observan, ¿ya? Para yo mover la muñeca, ¿sí? Se mueve todo un conjunto de estructuras. Se mueven los huesos, se mueven los músculos. Si tú te tocas, cuando tú realizas este movimiento, los músculos se mueven. Dentro, sosteniendo justamente estos huesos, están los ligamentos. Estos son los que sufren, claro, la articulación es la que nos permite el movimiento. Estos son justamente los que sufren lesiones en caso de una sobreexigencia. Por decir, me estoy cayendo, ¿ya? Y en vez de poner la mano, que podría tener de repente más fuerza, lo que hago es poner así, ¿no? Pongo la mano hacia adentro y crack. Siento ese chasquido que me indica que algo se ha lesionado, algo ha pasado, ¿ok? Entonces, eso vamos a ver el día de hoy. Vamos acá.
Para que no se olviden, los ligamentos unen los huesos entre sí. Ya, acá se los voy a resaltar. Los ligamentos unen los huesos entre sí. ¿Ya? Eso no te olvides. Cada vez que tú mueves un hueso, estás moviendo tus ligamentos. ¿Y cómo son tus ligamentos? ¿Mm? ¿Cómo son los ligamentos? Son tal cual, como puedes observar aquí, como una especie de unas liguitas. ¿Ya? ¿Y qué pasa con estas liguitas? Estas liguitas, al igual que cualquier liga, tienen un cierto tope, una tolerancia, que cuando yo la sobreexijo, ¿ok? Me trae muchos problemas, porque estas liguitas se pueden romper. Acá tenemos al costado los tendones, observa. Los tendones son estructuras más gruesas. Mira aquí, son fibras que van a unir el músculo ¿con quién? Con el hueso. Es para mover más cantidad de estructuras. Los tendones también se rompen, también se lastiman, sí, también se lastiman. ¿Ya? Entonces, ¿tenemos claro eso? Los ligamentos unen los huesos entre sí y los tendones unen el hueso con el músculo. ¿Ya estamos? ¿No se ve? ¿Qué no ven? ¿La cámara está desactivada? Ah, a mí no me ven. A ver, un ratito voy a salir. Sí se ve, dicen total. A ver si me confirma de repente el coordinador. ¿Me veo o no me veo? No se logra ver, estimada. A ver, No me ven. Qué se ve la raro. pantalla, pero no se le ve su cámara. Ay, Dios, esta computadora está más loca. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a entrar, ¿ya? Espérenme. Es raro. Ya, ok. A ver. Acabo de dejar de compartir el PPT. Veamos. Lo que pasa es que de repente, como estoy entrando por otro lado, ya. A ver. ¿Se observa ahora sí mi imagen o todavía no? A ver, he apagado la cámara y la estoy volviendo a encender. Un ratito. La estoy volviendo a encender. A ver, ahora sí. ¿Ya me Ahora ven? sí, estimada, sí, ya se arregló. Sí, algo había pasado. Muy bien, muchas gracias. Gracias por reportarme. Listo, vuelvo a compartir. Ay, Dios. Terrible esta computadora. Ahora ya. Listo, volvemos a compartir. ¿Dónde están? Acá están. Ya. Entonces, no te olvides, los ligamentos, ya, unen los huesos entre sí. Y el músculo une el tendón une el músculo con el hueso. ¿Por qué es importante que recordemos esto? Para saber la lesión exactamente que se ha producido. Pero esto nos va a ayudar a tener una idea. No nos puede dar la certeza. ¿Por qué? Porque yo no tengo ojo de radiografía para poder saber qué hay dentro. ¿Ya? Entonces, un pacientito que sufra cualquier lesión de este tipo, siempre, ya, siempre se le va a recomendar que vaya al médico a sacarse una prueba, un rayos X en este caso, y verifique exactamente la naturaleza de su lesión. Ya, yo no sé a simple vista determinar si fue un esguince, si fue una luxación, si fue una fractura, no se puede, ¿ya? Pero sí hay algo que tenemos que aprender, es que cuando hay este tipo de lesiones, siempre vamos a magnificar las cosas. ¿A qué me refiero? Yo todo este tipo de lesiones la voy a tratar como fractura. Ya, a todas estas lesiones, yo inmediatamente veo algo, fractura. No importa lo que sea, ya eso lo van a determinar en el hospital. No te olvides entonces también
¿Para qué sirve? Claro, con ayuda de imágenes, así es. ¿No? Al tacto es muy difícil que te puedan determinar qué es lo que pasó. Vamos a ver ahora los signos y síntomas, pero a pesar de eso, como es interno, no se puede determinar. Entonces, la única forma en la cual yo puedo tener la certeza de que es un esguince, es una luxación, es con la radiografía. ¿Ya? Es con la radiografía, no hay de otra, no tenemos otra alternativa. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las funciones de este sistema esquelético? En primer lugar, el sostén mecánico de nuestro cuerpo, ¿ya? Este esqueleto, estos huesos en conjunto con los músculos, articulaciones y todo lo demás, nos sirven de sostén del cuerpo. Cuando hay alguna lesión en huesos o músculos, cambiamos nuestra estructura, cambiamos nuestra postura inclusive, ¿ya? Mira, inclusive justo te dice acá el segundo punto. Tienes a cargo el mantenimiento postural. Los huesos ayudan a mantener posturas, como el hecho de estar parado, que es la bipedestación, sentado, ¿ok? Movilizarte. Es también parte de nuestro soporte dinámico, porque nos permite movilizarnos en conjunto. Colabora en la marcha, la locomoción, los movimientos corporales, ¿ok? Contención y protección de las vísceras. Esa es una función muy importante y acá la voy a resaltar. Porque cuando tú tienes una fractura, hay que pensar si de repente este huesito se ha roto y está lastimando un órgano cercano. Por ejemplo, si yo estoy manejando, ¿ok? Y no se activa la bolsa de aire, yo impacto contra el timón. ¿Qué huesos se ven afectados? ¿Qué huesos se ven afectados si yo choco contra el timón? A ver, veamos. Las costillas, así es. ¿Y las costillas se pueden romper? Claro que sí. Pregunto, ¿qué órganos estarían en riesgo? Porque yo tengo una fractura de costillas. ¿Qué órganos? El corazón, el hígado, el pulmón, muy bien. Ok, entonces te das cuenta, los huesos nos ayudan a proteger los órganos. Cuando yo caigo y golpeo mi cabeza, mi cráneo, en versión hueso, justamente este cráneo es de tal espesor que protege a mi cerebro. Es más, una fractura de cráneo es muy difícil que suceda, salvo un accidente de gran magnitud. Lo que nosotros vemos, que un niñito está jugando y pum, se cae, ¿no? Y empieza a sangrar por la cabeza, generalmente es lo que se ha roto ahí, ¿qué cosa? El cuero cabelludo. Muy difícilmente se haya fracturado el cráneo. Así es, piel. Ya, entonces hay que tener cuidado porque no podemos aquí confundir el concepto cuando hay un golpe en la cabeza. ¿Qué más? También mis huesos, mis músculos son almacenes metabólicos, ya que ayudan como modulador de la concentración e intercambio de sales de calcio y fosfato. Otra estructura importante, observa, la columna. La columna sostiene la cabeza, aporta flexibilidad al tronco, soporta tu peso y protege la médula espinal. ¿Por dónde circula la médula espinal? Por acá adentro. Por acá adentro. ¿Y qué es lo curioso de la médula espinal? ¿Cuál es la propiedad? Esta médula espinal está en contacto con ¿quién? Está en contacto con los nervios espinales. De aquí, de cada puntita va saliendo un nervio, otro nervio por acá. Como si fuera la espina del pescado, así es. Y cada uno de estos nervios tiene una función en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa si hay un accidente y una persona se golpea la columna? Recuerda que te dije que por dentro está la médula espinal. La médula espinal es como, a ver, su textura es como la de una gelatina. Si el hueso se rompe y raspa la médula espinal, desde el lugar de la lesión hacia abajo, nunca más
vuelve a funcionar. Ejemplo, vamos a suponer, yo estaba manejando bicicleta, por alguna razón me distraje, caigo, ¿ya? Y la vereda, vamos a suponer que esta es la vereda me golpea en esta zona. Ya me ha golpeado esa zona. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, ¿qué es lo que va a pasar? Que desde esa zona, ya desde esa zona en adelante, todo esto ya no funciona más. Yo me convertí en una persona, probablemente por la ubicación parapléjica. ¿Ya? ¿Qué inválido? No solo inválido, porque nosotros generalmente relacionamos inválido, lo decimos por las piernas. Pero no, por ejemplo, si la lesión es más arriba, por decir acá, a la altura del cuello, no solamente pierdo la movilidad de las piernas, sino también de los brazos. Y no solo es la movilidad, sino el funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que inclusive podría estar afectando mi corazón, mis pulmones y todo ello. ¿Ya? ¿Quedamos claros entonces en esta parte? Una lesión en columna es muy delicada. Si un paciente se ha caído del tercer piso y tú lo encuentras así, todo desparramado, torcido, en una muy mala postura, jamás lo reacomodes, si es que no sabes hacerlo. Porque yo no sé, quizás se ha roto una vértebra, yo lo muevo y se rompió. ¿Ya? ¿Estamos bien entonces hasta acá? ¿Consultas, preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien? Ya, creo que todo bien. Estas vértebras tienen nombres. Y quizás si alguno sufre de una hernia discal, una lesión, debe haber escuchado. ¿Ok? Tenemos las vértebras cervicales que son de la 1 a la 7 y están acá. ¿A qué altura está? En nuestro cuello. Todas estas. Todas en nuestro cuello. Las siguientes son 12 vértebras que están en nuestro tórax. Ya, nuestro tórax. Más abajo están 5 vértebras que son las lumbares, las que están a la altura de las caderas. Más abajito de eso está el sacro y finalmente en la punta de la columna vertebral está el coxis, que es como una especie de una colita. ¿A la altura de dónde está? Está ubicada a la altura del recto. Ya, si alguna vez se han caído sentados y se han golpeado el coxis, es uno de los peores dolores que pueden haber experimentado. Muy doloroso. ¿Ya? Muy bien. Casualmente, el axis tiene estructura débil. Sí, pues. Y si se fractura, tienen que pasar cirugía. Tiene que pasar cirugía. ¿Por qué? Porque como justamente en esta zona está cerca el ano, ¿qué pasa si una puntita del hueso rasga el ano? Bueno, el recto, no el ano. Rasga el recto. El ano es el orificio, el huequito externo. El recto es el conducto. ¿Ya? Oh, qué dolor. Imagínate, pues cómo debe doler eso, ¿no? ¿Cómo debe doler eso? ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Este es nuestro cráneo. Y el cráneo también hay que cuidarlo mucho, así es. Porque dentro, ¿qué cosa tenemos? El cerebro. Dentro del cráneo, obviamente, está el cerebro. Que si bien es cierto, está protegido, ¿ya? Porque hay unas capas que se llaman meninges y que le sirven de una especie de colchoncito a mi cerebro, ¿ya? Cuando hay un golpe lo suficientemente fuerte, mi cráneo se rompe, crack. Y como obviamente las meninges son tan delicadas, tan delgadas, lamentablemente también se rompen y ¡pum! Tengo expuesto el cerebro del paciente. Te pregunto, en primeros auxilios, ¿cómo podrías ayudar tú a una persona que tiene una fractura de cráneo y que tiene expuesto el cerebro? ¿Podríamos ayudarlo? A ver, ¿tú qué piensas? Vamos a agregarle una situación más acá.
Ha habido un terremoto, ¿ya? Y a este señor le ha caído el techo en la cabeza. ¡Pac! Tú lo encuentras y tiene el cráneo expuesto. No, así es. No tenemos cómo ayudarlo. ¿Por qué? Porque este paciente tiene que ingresar inmediatamente a cirugía. Una cirugía muy complicada, de muchas horas, que probablemente en un escenario de un terremoto, ningún cirujano la va a hacer. Les comento esto ¿por qué? Porque me sucedió en el terremoto que hubo en Ecuador hace años, ¿no? Una estructura se había derrumbado y una persona tenía fractura en el cráneo. Si bien es cierto, no se observaba, ¿no? El cerebro así expuesto, pero sí se veía que la fractura era inminente. Entonces, ante esa situación, la falta de recursos y todo, recuerdo que el jefe simplemente nos dijo, ok, este paciente no hay forma de trasladarlo, y así llegue a un hospital, nadie lo va a atender, entonces encárguense de él. Denle la mano, conversen con él, denle soporte emocional, pero este señor no sobrevive. ¿Ya? Lamentablemente dice acá, en un terremoto se hace cirugías a los pacientes con más probabilidades de sobrevivir. Así es. Siempre en un caso de emergencia se va a tratar de darle prioridad a aquellas personas que tienen posibilidades. Una operación, como te digo, de cráneo es muy larga, muchas horas. Y en esas horas que yo pierdo teniendo un paciente ya podría haber salvado 4. Un primo dice se fracturó la mitad del cráneo y ha quedado medio callado, muy raro, no es como antes. Lo que pasa es que recuerda, tú en tu cerebro, ay, ¿qué pasó? Veo con los audios. A ver, tú en tu cerebro tienes todo, tienes memoria, recuerdos en general, el habla, el movimiento, los pensamientos, todo lo tienes acá en tu cerebro. Entonces, de repente la fractura ha dañado una parte de su cerebro. Quizás la parte del habla, quizás la parte del pensamiento, ¿no? Entonces, ese es todo un mundo el cerebro, es todo un mundo. Hay que ver qué le afectó. Y es que difícil situación la de los médicos, el decidir quién vive y quién no. Sí, sí, es difícil. En los tiempos COVID, hace poquito, eso también ha pasado. Te llegaban 2 personas con una saturación de 80. Un jovencito de 15 años y un adulto mayor de 80. ¿A quién ayudaste? Al jovencito de 15 años. Un familiar dice sufrió un accidente y se recuperó, pero no recuerda los momentos de su accidente. O sea, se le borró 2 días de memoria. Mira, pero solo 2 días. No es mucho. Mira, qué genial, ¿no? Solo se borró de su cabeza 2 días. Generalmente pierden todos los recuerdos. La persona sale de la cirugía con otra personalidad, inclusive. Quizás antes de la cirugía era cariñoso y todo, pero después de la cirugía es una persona fría, distante. Dice acá, en caso de meningitis, ¿es posible la falta de memoria? Sí, justamente te decía, las meninges son las que protegen el cerebro y estas se inflaman en una meningitis y se infectan. Entonces, por ahí quizás atacó el área de memoria. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado y no movilizar a una víctima que tiene un traumatismo cráneoencefálico. Jamás, no la mueva. ¿Ya? Déjela así como está. Si no tenemos cómo trasladarla, más hacemos cuidando al paciente así como está. ¿Ya? Principales huesos, frontal, parietal, temporal, occipital. ¿Ya? Esos son los principales. Los siguientes como que están ahí en la imagen, algunos, por ejemplo, ¿quién está? Ya, están todos frontal, parietal, temporal. Están los maxilares, maxilar superior, maxilar inferior o mandíbula. Está el huesito nasal, ¿ya? Ok, entonces acá tenemos los principales huesitos. Vámonos de frente a las lesiones.
Vamos a ver hoy día 3 tipos de lesiones. Vamos a ver el esguince, vamos a ver la luxación y vamos a ver la fractura. Repito, no te olvides, como nosotros no tenemos un equipo radiográfico cerca, ¿ya? A todos los pacientes los vas a considerar como si fueran una fractura. A todos, ¿ya? Vamos acá. Regreso al lápiz grueso. ¿Dónde estás? Lápiz grueso. Listo. El esguince es la separación momentánea de las superficies articulares, generalmente después de haber realizado un movimiento forzado. Se suele producir un estiramiento muscular y a veces su ruptura. Acá la lesión de quién es? De los ligamentos. ¿Ya? Entonces, eso debemos recordar en el esguince. Mira, observa la imagen. Acá se ha doblado el pie. ¿No? ¿Y cómo se ve ese accidente, ¿no? Ese esguince por dentro, las ligas, mira, se están separando. ¿Sí? Observas ahí, las liguitas se están separando. ¿Qué síntomas presenta la persona? Dolor intenso localizado, inflamación de la zona, dificultad más o menos manifiesta para seguir haciendo sus movimientos, para caminar, por ejemplo, si la pasan en el tobillo. La lesión suele ir acompañada de hemorragias en los tejidos circundantes, lo cual va a producir un hematoma. Mira este moretón. ¿No? Mira este moretón. Acá tenemos en el esguince de tipo 1, ya, vamos a subir un poquitín. En el esguince de tipo leve o 1, tenemos que es la lesión parcial de un ligamento, en la que las fibras del ligamento están distendidas, pero intactas. ¿Qué quiere decir? Que sus ligas se han estirado, se han sobreexigido, pero no se han roto. Entonces, acá, el lesionado es capaz de utilizar la articulación con apoyo, el dolor es mínimo, ya no debería doler. En algunos casos, sensibilidad al tacto, puede haber edema, que es inflamación, y no existe estabilidad mecánica. No se puede parar adecuadamente. Ya, ese es en el leve. Vamos acá. En el moderado, la lesión es incompleta de un ligamento en algunas fibras. Por ejemplo, acá vamos a suponer, si las ligas son normalmente así, ya estas son las ligas. En el caso de una lesión 2, de esas 3 ligas, ya, de estas 3 ligas, vamos a considerar unas cuantas que sí se han roto. Entonces, ese es un esguince de grado 2. Observa aquí, hay ruptura de algunas, están parcialmente desgarradas. ¿Ya? ¿Qué más? Hay limitación parcial de la función del movimiento, el lesionado tiene dolor, ¿ya? Hay edema, hay equimosis, que es este moretón, discapacidad funcional moderada, que quiere decir que no va a poder pisar este paciente. Y en realidad se sugiere que este paciente no pise. Es muy importante que estas liguitas vuelvan a unirse entre sí. No en todos los casos sucede. Obviamente, mientras más adulto, más riesgo. Ya, mientras más adulto, más riesgo, más difícil. Igual unas fracturas. Como ustedes sabrán, las fracturas demoran mucho más mientras más adulto eres. Mira que en el grado 3. En el grado 3, las ligas están completamente desgarradas. ¿Qué quiere decir? Que acá ya no hay unión de ninguna liga. Todos mis ligamentos están rotos. ¿Ya? En ese caso, ¿qué cosa tengo que hacer? Buscar la forma de que este paciente ingrese rápidamente a sala de operaciones. ¿Por qué? Porque si estos ligamentos no se recuperan rápidamente, este paciente nunca más va a poder utilizar esa articulación. Nunca más. ¿Ya, chicos? Entonces es importante eso.
Acá, obviamente, si se me han roto los ligamentos, evidentemente el dolor es intenso. Duele muchísimo, muchísimo. Hay edema, empiezan a inflarse los pies, en este caso que sea en el tobillo, una hinchazón tremenda. Hay equimosis, el moretón. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros en esguinces. ¿Qué debemos hacer? A ver, mira, acá lo primero que te sugiere es esto. Aplica frío local. ¿Por qué le tengo que poner frío? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué se sugiere que ponga frío? ¿Qué hace el frío? A ver, ¿quién me dice qué hace el frío? Así es. El frío desinflama, hace vasoconstricción, así es. Siempre que tú tengas una lesión y al momento dispones de algo frío, póntelo, porque eso va a evitar que esa zona se inflame. ¿Ya? Desinflama, así es. ¿Y por qué se desinflama? Por el proceso de vasoconstricción. Los vasitos sanguíneos se cierran, se hacen chiquititos, chiquititos para que no les circule mucha sangre. ¿Sí? Compresión de la lesión. Acuérdate que la clase pasada hemos visto vendajes. ¿Qué vendaje le recomendarías a este paciente? Mira, se hacía en el tobillo. ¿No? Reposo. Acá eso es lo más difícil en la mayoría de los pacientes. Le dice, señor, no pise, no camine, no, que bien difícil. Si hay inflamación, edema en este caso, tengo que elevar el miembro para que por gravedad vaya bajando. El vendaje de 8, claro, ese es el que debemos utilizar en una articulación. ¿Sí? No se olviden, entonces, ¿puedo también de repente levantar la extremidad? Así es. Ahora, antes de irnos con la siguiente lesión, les pregunto, antes de que ustedes lleguen sus cursos de primeros auxilios, cuando te doblabas el pie, ¿qué te decían en tu casa que hagas? A ver, ¿cuál era la sugerencia? Me doblé el pie. ¿Aproximadamente cuánto tiempo debe tener en hielo? 20 minutos, por ahí. Ya, al huesero. A ver, miren, yo no tengo nada en contra de la medicina natural, ¿ok? Yo soy consciente de que eso existe. Pero lo que sí también soy consciente es que por lo menos aquí en Lima, ya, hay mucho charlatán. Yo te puedo decir, yo soy huesera y agarro y te enredo y te desenredo. Pero a las finales, en vez de ayudarte, te estoy lastimando. Y lo hago solo por lucrar. Entonces, si tú quieres buscar un huesero, yo no te lo puedo impedir. Pero debe ser alguien de confianza. Ahora, acá no debe pisar, así es. Acá el paciente no debe pisar por nada del mundo. ¿Sí? Muy bien, ¿quién es? Cecilia. Cecilia nos dice, no se debe manipular, así es, porque yo no sé qué grado de esguince tienes. Sin embargo, ustedes se van a encontrar con lo siguiente. Vamos a suponer que es un niñito, ¿no? Está caminando, distraído y ¡pum! Se dobla el pie. La mamá, en vez de ofrecerle reposo, ¿no? A este niñito que se ha doblado el pie, le dice, camina, camina, así calientito para que te recuperes, porque si te pones a descansar, cuando te levantes ya no vas a poder. Entonces el pobre niñito trata de ir pisando, trata de acomodarse, pero ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Lastimar más, claro, va a empeorar, ya va a empeorar, pero aunque ustedes no lo crean, eso hacemos, así somos. Mejor es acudir a un traumatólogo, claro, alguien de un centro de salud, cualquiera. ¿Qué otra cosa también hemos visto aquí? Cuando de repente me dormí, ¿no? Así con mi cabeza súper girada hacia un lado. Me levanto y todo el día estoy así. ¿Qué hacían los papás cuando amanecías con tortícolis? ¿Mm? ¿Qué hacían? A ver,
¿Qué han hecho ustedes cuando han dormido así de costado? ¿La correa? ¿Cómo la correa? ¿Qué me pegas? ¿Qué dice? Chukaki. Para el tema del cuello, ¿tú crees? Se soba con la correa. ¿Así? Ah, mira, esa no la sabía. A ver si me explicas un poquito más, Marieli. Conejo, ya, me saco un conejo. Me hago masajes y muevo muy despacio calculando. Algunos mitos antiguos se están superando. Así es. Se pasaban con el cigarrillo, frotaban pomadas. Eso de mover el cuello así es peligroso, a mi parecer. Dejar poco a poco haciendo masajes, ¿no? Así es. Pero ¿qué hacían algunas mamás? Y ahí sí me acuerdo cuando yo era niña, no me he muerto en verdad, porque en fin. Pero yo tenía la mala costumbre de siempre dormirme así. Y me despertaba así, tiesa. Entonces mi mamá, ¿qué me decía? Para que te endereces, duerme para el otro lado y vas a ver que vas a poder moverte. Eso es lo peor que pudieron haberme hecho. Pero se hace. Ya, un huesero lastimado. En lugar de curar, mi primo se quebró la clavícula y le colocaron encima del hueso y no lo nivelaron. Estuvo de huesero en huesero. Al final, el traumatólogo y placas de rayos X para su sanación. Ah, por eso les digo, lamentablemente aquí hay charlatanes. Yo no dudo que el huesero lo pueda solucionar, pero ¿dónde consigues un huesero real? ¿No? ¿Dónde? Muy bien, entonces, ¿qué opinan de esa actitud? Antes hacían las mamás eso. Si te vio durmiendo para ese lado, duérmete para el otro lado. ¿Ya? La barra de azufre, ¿ya? Para aliviar el dolor de cuello, mis abuelos frotaban y lo envolvían con un trapo negro. Ah. Ahora todo es médico. No, es que no necesariamente, sino que el problema está, y yo quiero que ustedes me entiendan, ¿cómo yo puedo saber si la lesión es un ligamento, es un tendón? ¿Yo cómo puedo saber? Si yo tuviera en mi casa una máquina de rayos X, ya, yo la diagnostico, pero no la tenemos. O sea, no es que yo los mande al médico, sino que hay que ver qué se necesita. Sobar ortiga, esa también sí la he escuchado. Ajá, sí la he escuchado. Ya, pero en general, cuando nos sucede un esguince, debemos evitar hacer fuerza con esa piernita que está mal. ¿Ya? Debemos descansar y dependiendo del nivel de esguince que te encuentren, del grado, inclusive te tienen que operar. Por ejemplo, en el grado 3 te tienen que operar. ¿Ya? A ver, cuando te entra aire, te sacan cartucho, que es con el periódico doblado como un tubo y se enciende fuego. Pero parece que sí funciona. Mira, esa del cartucho yo lo escuché en el oído. ¿Mm? Yo lo escuchaba en el oído. No sabía que nada más se puede utilizar. Claro, a eso voy. O sea, vas al médico más que nada por la imagen. Porque el médico tampoco no es que te vaya a ofrecer una solución, señora. Mañana usted sale caminando de acá. No se puede. ¿Ok? Entonces simplemente te está dando una alternativa. En la espalda también. Cubrir con llantén. ¿Cuál es la ventaja del llantén? El llantén es un tipo de antiinflamatorio natural. Es buenísimo, buenísimo. Y cuando tienes tu piel intacta, porque por ejemplo en el esguince no hay una herida, no hay una hemorragia, no hay nada, todo es adentro. Cuando tú tienes tu piel intacta, colocarte la hojita de llantén te ayuda muchísimo. ¿Ya? Yo lo que sí siempre les digo, llantén utilízalo cuando la piel esté íntegra. Pero si tú ya tienes una herida, antes de utilizar el llantén tienes que ser bien escrupuloso y lavar bien sus hojitas. Bien sus hojitas. Dice acá, haciendo una consulta, ¿cómo se puede auxiliar a una persona cuando le da calambres en las piernas? Primero, al momento, tienes que tratar que empiece a moverlas lo más poquito que pueda, porque ni siquiera la puedes tocar, porque el calambre duele. ¿Ya? Entonces tú de lejos nada más les enseñas, trate de mover sus piernas. En algunas terapias yo lo que he observado es que te piden que el piecito, vamos a suponer que este es mi pie, que el piecito yo lo baje y lo suba.
lo baje y lo suba. Con eso estoy fortaleciéndome. ¿Ya? Si creen ustedes que lo pueden hacer, genial. Dice, y otra que funciona, tomar un ibuprofeno. Ten cuidado, Víctor, no vayas a hacerla de malas que la persona es alérgica al ibuprofeno y se muere de un shock anafiláctico y no de su problema. No se olviden, nosotros no recetamos, nunca, ¿ya? Más aún, esto es primeros auxilios, yo estoy en la calle. ¿Qué voy a conseguir en ese momento? ¿Mm? Muy bien, seguimos. Vamos, claro, yo estoy en la calle, o tú andas con tu ibuprofeno, tu naproxeno, tu guante, tu gasa. Funciona, mijo, adelantar. Claro, eso funciona, funciona. Pero ahora sí, evalúate, ¿por qué tienes tantos calambres? ¿Qué te está faltando? ¿Ya? Para los calambres, comer plátano. ¿Por qué? Porque contiene potasio, así es, magnesio. ¿Sí? Está bien, está perfecto. Obviamente es mucho mejor ingerirlo de una fruta a consumirlo de una farmacia, porque ahí ya ha perdido varias propiedades y es más sintético, es distinto. Ujú. Muy bien, ¿qué más? La luxación. En la luxación, ¿ya? La articulación queda desmontada. Ya acá se le zafó el hombro, que es lo que generalmente sucede en las luxaciones. Las principales causas son las caídas o los impactos fuertes contra la articulación. ¿Cómo me doy cuenta que me he hecho una luxación? El dolor intenso. Es horrible, dicen una luxación. Es horrible. Sientes que te duele, te quema. ¿Y eso por qué? Porque dentro se están muriendo estructuras, mis ligamentos, mis tendones, mis fibras. ¿Ya? Y inflamación de la zona. Yo me doy cuenta, la reviso y el pie está hinchado, está rojo. Por lo tanto, también hay deformidad de la articulación afectada. Ya mi hombro o mi muñeca o lo que sea que haya pasado, ya no queda igual. Ya va a quedar bien, pero no al momento no vas a poder notar grandes cambios. Ya con el tiempo te vas a dar cuenta que no es igual. Muy bien. En el caso de una luxación, entonces, también, ¿qué me sugieres que haga? Igual, aplico frío, inmovilizo la zona. Puedo utilizar una bendita, un pañuelo. Nunca reducir la luxación. ¿Qué quiere decir? Que te obliguen a enderezar el hueso a su lugar. No es así. ¿Ya? Recuerda que dentro de tu cuerpo tienes venas, tienes arterias, tienes un montón de elementos. ¿Qué pasa si en una mala maniobra, crack, te corta una vena? Pero yo no sabía. ¿Mm? Entonces, lo principal que es trasladar urgentemente al centro de salud. ¿Ya? Ahí vas a hacer. Y antes de entrar a fracturas, un ratito, voy a dejar de compartir para poder pasarles el video en general, ¿ok? De cómo debemos actuar frente a este tipo de lesiones. A ver. Dislocar es lo mismo que luxación. Sí, lo utilizan mucho con el mismo término. Dislocación, luxación. Es cuando la articulación se ha salido de su lugar en general. Uh-huh. Ya está. Uh-huh. Traumatismos.
Ahora sí, ya tengo el video. Les comparto. Atentos. Nuestro esqueleto y las partes blandas que lo rodean pueden lesionarse si reciben un golpe fuerte o un movimiento brusco. Este tipo de accidentes se asocian a actividades deportivas o a caídas graves. A veces es difícil ver si la lesión es una fractura del hueso o si es una distensión o esguince, que es el resultado de estirar demasiado los ligamentos, músculos o tendones. En todos los casos suele haber dolor y dificultad para mover la zona, hinchazón y hematoma. Pero en fracturas, además, se puede ver el miembro deformado o torcido y si se toca, se puede notar un crujido. En cualquier caso, si hay alguna duda de qué es, se tratará siempre como una fractura. En primeros auxilios, las distensiones y esguinces se tratan de la misma manera. Se pide a la persona lesionada que se siente o se tienda para mantener la parte afectada en una posición que le resulte cómoda y que esté al alcance. Si el accidente acaba de ocurrir, se enfría la zona con hielo protegido o compresas frías. El frío ayudará a calmar el dolor y a reducir la hinchazón y el hematoma. Para terminar, la parte lesionada se deja en una posición elevada. De esta manera se reduce el flujo de sangre que podría inflamarla todavía más. La víctima tendrá que hacer reposo y visitar a un médico. Si el dolor continúa siendo intenso o si no puede mover la zona afectada, tendrá que ir al hospital. Distensiones y esguinces pueden tratarse, en principio, de la misma manera. Se mantiene en reposo la zona del cuerpo lesionada, se pone hielo protegido o, si no disponemos de él, un paño mojado con agua fría. Y para terminar, se coloca la parte lesionada a mayor altura. Otro de los traumatismos con los que nos podemos encontrar es la fractura. Cuando es el hueso y no el músculo el que se rompe o se fisura, el objetivo principal es inmovilizarlo y conseguir el traslado al hospital. Hasta que la lesión no esté inmovilizada, no se podrá mover a la víctima de sitio, excepto en caso de peligro. Por lo tanto, se pide a la víctima que no se mueva y se le aguanta la parte lesionada con las manos por encima y por debajo de la fractura. Para mantener la parte del cuerpo inmóvil, se venda a otra parte que no esté dañada. Por ejemplo, si es el brazo, se sujeta al tronco y si es una pierna, se sujeta a la otra pierna. Si se ve que el traslado será inminente, no hay que vendar nada y solamente se intenta mantener el cuerpo quieto. Como es posible que después anestesien a la persona lesionada, no se le puede permitir que coma, ni beba, ni fume. Si se ha vendado la parte lesionada, cada 10 minutos se tiene que controlar el color y la movilidad de los dedos para comprobar que el vendaje no se ha hecho demasiado fuerte. Si fuera así, se tendría que aflojar. Recordemos que ante una fractura los pasos a seguir son los siguientes. Se pide a la víctima que se quede quieta y no se mueva excepto en caso de peligro. Se sostiene la parte del cuerpo lesionada por los extremos sin coger la lesión y, si hace falta, se fija a otra parte del cuerpo que esté sana. Se pide a la víctima que no coma, ni beba, ni fume. ¿Listo? Entonces, como ustedes han podido observar ahí, ya es más o menos lo que hemos venido conversando, ¿no? ¿Por qué después de una cirugía no se debe comer ni beber? Antes ni después. Ya, les explico. ¿Por qué no se debe hacer? Porque cuando una persona entra a cirugía, se supone que anulan su conciencia y su voluntad. Dentro de eso, también se anula la respuesta de los esfínteres. Entonces, yo no puedo controlar mi orina, mi deposición. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando me están operando, se supone que el ambiente es totalmente quirúrgico, es totalmente estéril.
Entonces, si yo lo contamino con mi orina o con mi deposición, es muy probable que esa herida se infecte. ¿Ya? Entonces, no se debe hacer así, nunca. Dice acá, la anestesia provoca náuseas después de la cirugía. Depende, hay personas que reaccionan muy bien, hay personas que sí les dan náuseas, hay personas inclusive que reaccionan agresivas. ¿Ya? Entonces, es indistinto. Sí, justo iba a responder lo que me estaba preguntando su compañera, de que si hay niveles de luxación. En el caso de la luxación no hay niveles, ¿por qué? Porque o se ha salido el hueso o no se ha salido. ¿Ya? Ahí hay dos opciones. O se salió o no se salió. Nada más. ¿Ya? Jeremy, si tienes alguna pregunta, escríbenos, por favor. Yo estoy leyendo todo, no te preocupes. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora sí, nos toca ver fracturas. Vuelvo a compartir. Vamos a ver ahora sí. Fracturas. Cuando nosotros hablamos de fracturas, es porque el daño se ha producido ¿en dónde? En un hueso. Probablemente se haya roto o se haya fisurado. Pregunta, ¿sabemos qué es una fisura? ¿Qué es una fisura? A ver. ¿Y en qué se parece en este caso? Es como una rajadura. Así es. El hueso no se ha roto, pero se va a romper si lo sigo utilizando. Es como que yo tuviera una taza, ¿ya? Que en el mango se ha rajado. Dime tú, de repente el primer día me sirvo mi cafecito, normal. El segundo día también. Pero después de varios días, finalmente la manija va a ceder, se va a romper. Lo mismo pasa con el hueso. Mucha gente dice, no, la fisura no pasa nada porque no se ha roto. No, no se trata de eso, se va a romper si es que se sigue utilizando. ¿Ya? Ok, entonces, dentro de la clasificación de las fracturas tenemos la fractura abierta y la fractura cerrada. Por obvias razones, en la fractura abierta yo puedo ver la ruptura del hueso. Puedo ver el hueso inclusive. En algunos accidentes sí se ve el hueso cuando sale de la piel. Obviamente ahí tengo el hueso afuera y una gran herida detrás. En cambio, cuando la fractura es cerrada, se observa más o menos así como esta imagen, mira, como la de esta piernita, que si te das cuenta ahí, el hueso ya se salió, pero la piel se ha roto, no. Abierta, cerrada o expuesta también, ajá. Accidentes de vehículos, claro, ahí se observa más, por la fuerza. ¿Cuáles son los síntomas que manifiesta una persona que ha sufrido una fractura? El primero y más característico, el dolor intenso. La persona, si ha sufrido una lesión en el pie, evidentemente no puede pisar. ¿Ya? Hay inflamación en el punto de fractura. Ya hay una inflamación bastante marcada. Se edematiza, se hincha. Y es más, esto empieza así, pero se sigue hinchando. Por eso es que se recomienda, si es que, por ejemplo, me he fracturado la muñeca y tengo acá un anillo o de repente una pulsera, retirarme todo. ¿Por qué? Porque mi mano se va a hinchar. ¿Y quién quita? Ese anillo podría estrangular mi dedo. ¿Qué más hay? Hay impotencia funcional. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo mover ese huesito roto. Y si lo muevo, ¿qué cosa voy a escuchar? Una crepitación, un crack, 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 crack. ¿Ya? Además, ¿qué cosa voy a observar? Deformidad. Observa pues este piecito, míralo. Cómo se nota que está deforme, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Qué debemos hacer? A ver, dice acá. Mi amigo se fisuró el pie jugando fútbol.
Lo enyesaron y según él sentía que se movía. Algo lo llevó, que se movía algo. Lo llevó al huesero y este lo terminó fracturando. De repente no se había roto, estaba en etapa de fisura. Pero como él ha seguido haciendo sus cosas, como te dije, el primer día, el segundo día de repente aguanta, pero en una de esas, crack, se termina de romper. ¿Ya? Por eso cuando te ponen en el caso de que haya yeso, también debes de guardar reposo. Yo me fracturé el brazo, pero el huesero me ayudó. ¿Ya? Inmovilizar primero y llevarlo a emergencias. Eso sería lo ideal. Lo inmovilizo. Trato de que no se mueva esa estructura que está dañada. Mira acá. ¿Cuál es el modo de acción? Hay que tranquilizar a la persona. Porque como te digo, el dolor es intenso. La persona grita, se desespera, llora. Más aún, imagínate que sea un niño. ¿Cómo te decía que puedo ayudar a desinflamar? Aplico frío. Si de repente no tengo compresas frías, una botella de agua fría, lo que sea que tenga frío, para que evite inflamarse. Evito movimientos innecesarios. Ya no puedo mover a este paciente si es que yo no sé moverlo. Retiro objetos como anillos, relojes, ya hemos visto. ¿Sí? Inmovilizar la fractura, la extremidad donde se sitúe la fractura. Si la fractura es abierta, antes de inmovilizar, debemos cubrir la fractura con gasas estériles y humedecidas. Nunca hay que reintroducir el hueso. Eso también es otro error que hemos observado. Se van donde el huesero y el huesero hace pues toda una serie de procesos y ¡zas! ¿Ya? Lo mete y eso va a terminar lesionando más. Trasladar a la persona a un centro hospitalario para recibir atención especializada. Muy bien. Está. Entonces, miren acá ustedes la imagen. ¿Qué observan ahí? Tenemos una persona que ha sufrido una lesión. En este caso, sufrió una lesión en el brazo. ¿No? Observa. ¿Qué es lo que han hecho? Han colocado 2 tablas, ¿no? Y lo han vendado. ¿Esa es una forma de poder realizar la inmovilización? Sí. Yo en la calle voy a encontrar férulas, voy a encontrar de repente tablas, voy a encontrar eso para poder inmovilizar a mi víctima. No. Debo trabajar con lo que tenga. Muchas veces hemos improvisado con cartón, con cuadernos, ¿ya? Pero tratando siempre de que esta persona no se mueva. Igual acá, mira. Observen la pierna. Todo lo que han hecho para inmovilizarla. ¿Ya? ¿Por qué no debo movilizar? Ya hemos visto, porque esta persona tiene el hueso roto o por romperse. ¿Ya? Vamos acá entonces, la inmovilización. Las razones para inmovilizar son múltiples. Si se consigue evitar el movimiento del hueso y de la articulación, vamos a ¿qué? Prevenir o minimizar las complicaciones, evitar el cambio de la estructura de la fractura, reducir el dolor y evitar el shock. Mira aquí. Cuando yo tengo que inmovilizar a mi víctima, hay otro tipo de vendajes, otro tipo de inmovilizaciones. ¿Ya? Yo esto de acá se los voy a dejar como imagen, pero, a ver, un ratito voy a dejar de compartir, pero, yo les voy a compartir un videíto sobre inmovilización de fracturas. ¿Ya? Voy a volver acá. Yo les voy a pasar un videíto sobre inmovilización de fracturas, ¿ok? Mientras tienen de repente alguna pregunta, los leo. Dice, pero hoy en día hay masajistas contra el estrés y no son hueseros. Los relajantes del cuerpo y hueso. No, pero una cosa es que te relaje y te quite el estrés. Y otra cosa es que tengas un hueso roto. En el estrés, recuerdan, mis huesos no se rompen. ¿No? Entonces, normal, si te haces masaje con una persona que te hace terapia, pero en el caso de una fractura, de una lesión, es distinto. Ya, es distinto, hay que tener cuidado.
Bien, a ver, entonces, aquí está. Les voy a compartir. Claro, ese es otro tema, porque ese es más que nada relajante, pues. Ese es relajante. Entonces, no hay mucha gravedad. En cambio, si hay una fractura, ¿verdad? Hay riesgo de que ese hueso abrupto pueda lesionar un órgano. ¿Y qué me hago? ¿Mm? Listo. Entonces les voy a pasar acá este videito de la inmovilización de fracturas. Atentos, por favor. Continuamos con inmovilización de fracturas. Para ejemplo, tomaremos el antebrazo. Puedes utilizar férulas de cartón plus, San Splint, madera o cualquier otro elemento con el que cuentes. La férula de cartón plus está diseñada para que la dobles y puedas ubicarla en el antebrazo. Recuerda que tu paciente estará dolorido. Maneja la parte psicológica. Señor, con su permiso, me ayuda a colocar su antebrazo acá. Suavemente colocará el antebrazo. La facilidad del cartón plus es que trae para fijar una serie de velcros. De esta manera estarán inmovilizando. Si los dedos por algún motivo están dentro del cartón plus, deberás colocar un material entre los dedos para que queden curvos. En este caso no fue necesario, ya que quedó por fuera y podemos mantener la forma anatómica de la mano. Importante en toda inmovilización, deberás impedir el movimiento de la articulación que está antes y después del hueso fracturado. Siempre deberás cumplir con este propósito. Es probable que en tu botiquín cuentes con una férula maleable. En este video te enseñaré cómo utilizarla adecuadamente. Reconoceremos que nuestro paciente sufre dolor y estará en una posición antálgica, la cual le permite reducir el dolor. Por lo tanto, el soporte emocional que realices con él es importante. Tranquilo, señor, lo ayudaré, estarás bien. Extiende la férula para medir la distancia entre el codo y la mano. Teniendo esta distancia, deberás plegar la férula hacia atrás. Es importante que la mano del paciente conserve la posición anatómica, que es curva. Por lo tanto, con tu mano haz esa forma. Una vez hecha la forma, harás que las partes largas de la venda realicen un canal, lo cual imprimirá en esta resistencia. Ahora convencerás a la persona de poder colocar su extremidad lesionada en la férula. Señor, necesito que coloque su extremidad de la forma en que yo la coloco. Sé que le va a doler, pero será por su bien. Por favor, muy suavemente coloque la extremidad. Tranquilo, suave, no tiene que ser rápido. Muy bien. Plegarás y colocarás la férula. Una vez colocado, ya puedes dirigir la extremidad a una parte firme en donde colocarás los amarres. Primer amarre será en la mano. Recuerda nunca capturar el pulgar, siempre dejarlo por fuera. Mano, amarre siempre desde la parte externa de la férula. Siempre oculta las puntas. No deben quedar colgando porque se pueden enredar con alguna cosa. Segundo amarre en la muñeca.
Realizas firmemente el nudo, no tan apretado que cortes la circulación, no tan flojo que se suelte el sistema de inmovilización. El último amarre será a nivel del codo. Suavemente. Y también ocultarás estas puntas. Aquí has logrado dar resistencia a la inmovilización, pero es importante que el paciente se sienta cómodo. No debe colgar el brazo, por lo tanto llevaremos este al pecho. Le pediremos el favor que se lo sostenga allí mientras realizas un cabestrillo. Te explicaré ahora cómo con un pañuelo triangular realizarás un cabestrillo. Tomando la parte más larga, que llamaremos base del triángulo, y la parte del vértice a la cual le realizarás un nudo. El nudo lo ocultarás dentro de sí mismo y lo llevarás al codo del paciente, de esta manera. Pedirás que saque la extremidad que no está lesionada y pasarás la otra punta del pañuelo por debajo, hacia el hombro que está contrario a la lesión, donde realizarás al lado del cuello, nunca detrás, sino al lado, un nudo que fije el cabestrillo y ocultas las puntas. Recuerda que aunque el pañuelo te permita cubrir hasta los dedos del paciente, no lo realices así. Deberás poder ver los dedos y poder realizar presión para saber si hay buena circulación. Con esto habrás logrado una correcta inmovilización utilizando una férula maleable. ¿Listo? Entonces, como hemos podido ver en el video, ellos utilizan una férula especial, pero les recuerdo también que estamos en primeros auxilios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros trabajamos con el material que tengamos a mano. Ya, como te dije, puede ser cuadernos, puede ser pedazos de cartón, lo que tengas a la mano está bien. ¿Ya? Muy bien. Vuelvo a compartir. Ya está. Entonces, lo que hemos visto es esto, ¿no? Como, por ejemplo, hacer un cabestrillo. A ver, un ratito. Han visto ustedes que se puede hacer simplemente con un pañuelo, con una tela. ¿No? No es nada del otro mundo. Es bastante fácil, es funcional. Recuerda que nosotros no tenemos esas tablitas, así que puedes utilizar cualquier otra cosa que resulte dura. Ya, cualquier otra cosa es buena, sí. Acá tenemos, mira, también algunos ejemplos. Acá básicamente es tu creatividad. Honestamente es tu creatividad. Acá en la parte de fractura de cráneo es bastante rápida. ¿Por qué? Porque el cráneo o el traumatismo cráneoencefálico de por sí ya es una emergencia de prioridad. ¿Qué quiere decir? Que este paciente ya con saber que ha sufrido un golpe fuerte en la cabeza, debo buscar la forma de trasladarlo inmediatamente. Sí, acá ya no tengo nada más que pensar, ni siquiera. Más aún si es que le detecto estos síntomas. Mira aquí. ¿No? Equimosis retroarticular. Acá es sangre. Un moretón que se está empezando a formar. Acá también equimosis periorbitaria. ¿No? Otorragia. En general, cualquier paciente que se haya golpeado la cabeza, por muy mínimo que sea, debe pasar emergencias. Cualquiera. Traumatismos de la columna vertebral, igual. Acá ya lo hemos conversado. Si la columna se afecta, ¿qué es lo que va a pasar? Se pierde la movilidad completa. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Las caídas sobre los pies o las nalgas, golpes directos en la columna, movimientos violentos, aplastamiento en aglomeraciones, un frenazo súbito en el vehículo.
Ya que están los porcentajes aprox de las causas de lesión. ¿Ya? Dice aquí, los síntomas que presenta la persona pueden ser dolor de cuello o espalda. Empieza a sentir que le empieza a molestar. Deformidad irregular en la columna. Piel sensible sobre la columna, ya no puede tocar igual la piel. Hay rigidez muscular. Ahora, si la médula está dañada, ¿ya? Generalmente ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque eso implica una operación muy complicada, muy riesgosa, que en situaciones de emergencia difícilmente te la saben. Ya, entonces, mira aquí, inmovilización rigurosa del paciente. Acá el paciente se ha lastimado, acá el paciente se ha golpeado, la cabeza y la columna. Y tú recuerdas que te he dicho que cuando esta persona se golpea cabeza o columna, tienes que trasladarlo únicamente si sabes hacerlo. Entonces, acá ustedes van a encontrar, ¿ya? Van a encontrar algunas imágenes. Mira, por ejemplo, la del collarín, ¿ya? Pero yo les voy a compartir una similar a esta, una del traslado y movimiento de las víctimas. Dice acá, si se tiene desviada la columna, ¿se puede acostumbrar a esa postura? Sí, o sea, tu cuerpo se acostumbra, pero también acostúmbrate que va a haber deformidad no solamente en la columna, sino en los órganos. Los órganos que estén cercanos muchas veces se ven afectados. Es fácil mantener una buena postura, solo que a veces la flojera, el cansancio, no nos tiene así. Pero no, en verdad es bastante fácil. Todos sabemos cómo debemos estar, solo que no lo hacemos. ¿Ya? ¿Qué órganos afecta? Por ejemplo, si yo en vez de estar así, estoy así, ¿qué estoy apretando? Mi diafragma, estoy apretando mis pulmones, mi corazón. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Miren, yo les voy a pasar este videito, ¿ya? Que nos habla justamente del traslado de víctimas. Es un poquitín extenso, pero es importante porque te muestra varias técnicas. O sea, no es que te muestra una. Te muestra muchas técnicas para que tú tengas que elegir, bueno, dependiendo, ¿no?, de la situación que se dé. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir. Atentos. Se debe prestar atención a las víctimas en el sitio del accidente, a menos que exista peligro inminente para la vida de la víctima o del socorrista o dificultad para que puedan acceder los servicios sanitarios especializados. En el vídeo se muestran traslados de víctimas o accidentados realizados por uno, dos o más socorristas utilizando diferentes maniobras y medios.
Ok, entonces hemos visualizado este video en el cual se muestran las principales técnicas, ¿no? Que deben manejar para trasladar a una víctima. ¿Sí? Acá lo hemos podido observar. Dice acá, qué se le da a una persona que sufre un desmayo por hipertensión arterial? Bueno, en primer lugar, lo que deberíamos hacer es controlar ese tema de la presión. Si se ha descompensado, probablemente es porque no ha tomado su medicamento. Entonces, lo primero que hay que darle es su medicamento. Nada más, no esperar a que se desmaye. Y si se desmaya, esperar hasta que por lo menos, ¿no? Reaccione en unos segundos, esté bien consciente. Sí, eso justo quería hacer. Esté bien consciente y le puedo dar su medicación. A ver, un ratito. Quiero copiar. Ya está. ¿Cómo aprendemos esto? Definitivamente practicando, ¿no? A ver. Estoy dejando de compartir mi cámara porque parece que tiene un problema y no me permite visualizar. No sé por qué. Ya para la siguiente sesión la estoy arreglando. ¿Ya? Aquí está. Ya les mandé el videíto. Obsérvenlo. ¿Ya? Cuando ustedes tengan un tiempo libre, de repente practíquenlo. ¿Ya? Practíquenlo para que puedan ustedes mejorar, pues, ¿no? Esta habilidad. Vuelvo a compartir. Un ratito. Listo. Aquí está. Ya, entonces nos habíamos quedado aquí. Hay varias formas de inmovilizar a la persona, ya hemos visto. Hay varias formas de trasladarlo. Esto de acá, ¿por qué no lo enfatizo? Porque la técnica del collarín, en general, la manejan los paramédicos. Entonces, ellos ya vienen con un collarín especial. En el caso del collarín, a diferencia de las tablas, yo no puedo improvisar poniéndole cualquier cosa. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Yo no puedo utilizar cualquier cosa como si puedo hacerlo en el caso de las fracturas, que lo puedo inmovilizar con un cartón, como te digo, con un cuaderno, un libro. En el caso del collarín cervical, no. ¿Ya? Eso viene ya en la ambulancia. Acá te explican cómo colocarlo. Igual esto, la extracción con el corsé espinal. Eso de acá, como puedes observar en la imagen, ya la maneja personal que viene, en este caso de Cruz Roja. Ellos ya vienen con equipos. Recuerden que nosotros somos primeros auxilios, nosotros no tenemos nada. ¿Desde cuántos prófugos estamos hablando? Tener cuidado, por favor, con los audios. Ya estamos. Y esta maniobra igual, ¿no? Nos explica cómo debemos sacar a la víctima, ya en medio de un accidente de tránsito, pero esta técnica tienes que realizarla con total seguridad y practicarla muchísimas veces porque podría lesionar la columna. Mira, observa aquí. Podría lesionar la columna de mi paciente. Vamos a esta parte que sí es súper importante, que es los tipos de camillas. Quizás ustedes han visto estas camillas en sus trabajos, ¿no? Y a veces te preguntas, ¿y por qué tienen en un lado un modelo, en el otro lado tienen otro modelo? ¿Cuál es la real? ¿Cuál funciona? Todas esas son funcionales. La diferencia muchas veces es el tema del peso. En algunas camillas, ya, el peso máximo es 100 kilos. Pero ¿qué pasa si mi paciente pesa, no sé, pues un poco más? En cambio ahora hay unas camillas que toleran mucho más peso y en vez de enredarme con estas correas, ahora ya vienen mucho más fáciles de poner. Esta es la férula espinal larga o la camilla tabla, que es la misma que hemos visto acá. Ya acá están trabajando con 3 personas. Mira aquí el movimiento en bloque. Si te diste cuenta en el video también lo hicieron, ¿cierto? Recogen al paciente desde el piso y logran trasladarlo, me parece, hasta a una mesa. A una mesa. ¿Bien? Acá también, retirar el casco.
En el caso de personal de primeros auxilios, se sugiere que no retiremos el casco nosotros, porque podríamos traer consecuencias. A veces el casco es el que mejor inmoviliza la cabeza. ¿Ya? Muy bien, vamos con el caso práctico, rapidito. A ver, explica cómo se distingue un esguince de una luxación y de una fractura. A ver, ¿quién dice yo? ¿Cómo se diferencia un esguince, una luxación y una fractura? ¿Cuál es la diferencia? ¿O son iguales? A ver, ¿cuál es la diferencia? Escriban, por favor, a ver al chat. Esguince, luxación y fractura. No son iguales, así es. ¿Cuál es la diferencia? No son iguales, es correcto. Pero ¿cuál es la diferencia? Un esguince, recuerden, es una lesión de los ligamentos. ¿Ya? Un esguince es una lesión de los ligamentos. Una luxación es cuando el hueso y toda su articulación han salido de su lugar. Así es, y en una fractura, ¿qué es lo que ha pasado? Que el hueso se ha roto. El hueso se ha roto. Acá, mira la respuesta. El esguince es un desgarre de ligamentos, la luxación es un desplazamiento del hueso y la fractura es la ruptura o grieta en el hueso. A simple vista nos parece algo complicado de diferenciar, así que para evitarnos problemas, aplicamos frío y avisamos a los servicios de emergencia. Todas estas patologías se tratan igual. ¿Dónde empieza la diferenciación? En el hospital, cuando ya te has sacado una placa para poder observar. Antes de eso, no. Ya, se mueve su lugar, luego se raja y luego se rompe. Ya, muy bien. Acá hay otra, mira. Paciente de género femenino de 66 años. Sufrió caída desde su propia altura, ya, en su casa. Fue traída por sus familiares sobre una sábana en una camioneta de su población, distante a 150 kilómetros del consultorio. A ver. ¿Qué podemos hacer por esta paciente? A ver, te llega a ti. La señora vive a 150 kilómetros y la han traído en una sábana. ¿Qué hacemos con ella? A ver, tiene 66 años. La inmovilizo bien, así es, porque la han traído por encima, miren, una sábana. Algo totalmente inestable. Ya, la inmovilizo, etcétera. Muy bien. Vamos acá entonces. El último, paciente masculino de 46 años, ¿ya? Que inicia su padecimiento al encontrarse conduciendo un vehículo que al aminorar la velocidad para dar una vuelta es impactado por alcance. Es decir, alguien lo chocó. El paciente refirió conducir a baja velocidad, viajaba solo, portaba un cinturón de seguridad, ¿ya? Posterior al impacto recibió traumatismo directo en el cráneo e indirecto en la región cervical, presentando pérdida del estado de alerta por tiempo indeterminado y sin recordar los sucesos posteriores. Es trasladado por sus familiares a un hospital privado. ¿Cuáles son las principales lesiones acá? A ver, vamos a señalarlas. ¿Ya? Fue impactado por alcance. ¿Qué quiere decir? Que al carro lo han empujado. ¿Ya? Dice acá, ha recibido un traumatismo directo en el cráneo. Se ha golpeado la cabeza. Y de manera indirecta en la región cervical. ¿Qué quiere decir? En el cuello. ¿Qué hacemos con este paciente? Así es. Este paciente es una emergencia inmediata. Con este paciente no hay que esperar. Porque yo no sé qué cosa le pueda estar pasando por dentro. Mira, ¿sabes cómo termina este paciente? Observa acá la radiografía. Con clavos, con pernos. ¿No? Termina con pernos. ¿Qué tan fuerte debe haber sido el choque
para que haya tenido ese fin, ¿no? Cuidar las vértebras, así es. ¿Cómo habrán quedado esas vértebras? Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Esperen un segundito. A ver. Ya que estamos empilados y están participando bastante, ya, que eso es bueno. Ustedes en general han sido un grupo bastante participativo y eso motiva, ¿por qué? Porque evidentemente un grupo pasivo, un grupo que no conversa, no pregunta, no comenta quizás sus experiencias, así como ustedes ahorita están diciendo, es bien difícil poder despejar sus dudas porque ellos mismos no se abren, no nos comentan. En cambio, ustedes sí los veo bastante fluidos. Y en función, y en función a ello, ya, les quiero compartir esto. Espérenme. A ver, ya que veo que la clase pasada ha sido todo un éxito, el Kahoot, acá tengo un Kahoot justamente de este tema. ¿Ya? A ver, ahorita se los comparto, den un minutito. Es que primeros auxilios lo deben saber todos. Así es. Así es. Primeros auxilios lo deben saber todos, independientemente de la carrera que tengas, independientemente de la edad que tengas. ¿Ya? Todos, 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 todos. Muy bien, les voy a compartir entonces el PIN, tal como la clase pasada. Los que pueden ingresar, genial. Los que no pueden, participen a través del chat. No se hagan problemas. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos rapidito con eso y avanzamos con una partecita del tema 5, ¿ya? Porque el tema 5 ya lo van a ver, no es tan amplio. Tema 5 y 6 ya no es tan amplio. Pero lesiones de este tipo sí me gustaría que ustedes las desarrollen más a fondo. A ver. Está. Vamos a ver. Uh-huh. Si tienen alguna pregunta, me la van haciendo, por favor. Si tienen alguna pregunta, me dicen, por favor. Anderson me había dicho ver los signos vitales, cosa que también está muy bien. Ustedes tienen que ir observando los signos vitales del paciente siempre, siempre, ¿ya? Porque no sabemos cómo vaya a reaccionar después de un traumatismo, por decir como hemos visto el día de hoy. Les comento que hay pacientes que ven sangre y apenas ven sangre se desmayan. Entonces, imagínate, pues, ¿qué hacemos ahí? Así todo desmayado, lo sigo atendiendo o lo dejo que espere, ¿no? ¿Qué hago ahí? Listo. A ver. Les comparto de un minutito. Mordeduras, intoxicaciones. Uh-huh. Yo les ofrezco y no cargue el de 10 y luxación. No, aquí está. No se preocupen. A ver. ¿Está? ¿Alguna pregunta mientras, por favor? No perdamos tiempo. A ver. Ya. Les comparto ahora sí. Eso que había pasado con mi Kahoot, pero ya lo recuperé. La persona herida que tiene el hueso salido, ¿podrá aguantar el dolor que todavía lo inmovilicen hasta que llegue la ambulancia? No hay de otra.
Tiene que aguantar el dolor. ¿Qué puedes hacer? No le puedes dar, recuerda, ningún medicamento, nada. No le puedes dar nada, 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 nada. Se podría complicar. Recuerda que yo no lo conozco. Yo no sé si esa persona podría ser alérgica, ¿no? Imagínate, ¿qué pasaría si le paso el medicamento para el dolor? Esta persona es alérgica y se muere. Así es. Nada de comida ni nada de agua. Ya está, ya ven lo máximo. Ya ustedes mismos son. Ok, empezar. Voy a copiar el código. Para que estoy mandando el código, ojo, y también les voy a compartir el PIN. Aquí está. Ingresen igual por cualquiera de los dos lados, no hay problema. Un minutito más y empezamos. Veo que no ingresan, hay cero. No, no hay cero. Qué raro. Yo les estoy compartiendo mi pantalla, observen ahí. ¿Cómo que no ingresa? Sí ingresa. Un minutito más, chicos, ya para empezar y no dilatar. Los que no han podido ingresar, insisto, no se preocupen. Ya, lo van respondiendo por acá por el chat. Ya. Ok, entonces vamos iniciando. ¿Ya? Vamos iniciando ahora. A empezar. Léanlo y traten de resolverlo como ustedes creen que puede ser. Ok,
Acá, las siglas RICE o RICE significan justamente, el paciente que tiene una lesión osteomuscular tiene que hacer reposo, colocársele hielo, hacer compresión a través de un vendaje y si se diera el caso, elevo el miembro. ¿Ya? Azul, 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 excelente. Seguimos. Ya está. Muy bien, continuamos. Segunda. Así es, verdadero. ¿Ya? Las fracturas se clasifican en abiertas y cerradas. Ok, seguimos. Muy bien, cuando una persona tiene una lesión osteomuscular, siempre hay dolor, deformidad y aumento del volumen. Excelente. Muy bien, Angie está pero on fire, miren. Pregunta 4. No debo hacer ninguna de estas. Mira, no acomodar el hueso, no hacer un vendaje apretado. Recuerda que es un vendaje compresivo, pero no apretado. Ni tampoco aplicarle pomadas. Recuerda que una fractura, ¿cómo se cura? Una fractura se cura con yeso. ¿Ya? Con yeso. Muy bien. Siguiente. Este es el vendaje. Se dio la clase pasada. A ver, recuerden. ¿Dónde iba el vendaje de capelina? ¿Dónde? Traten de recordar. Muy bien, para quienes recordaron, iba en la cabeza. Excelente. Última pregunta. No se acuerdan de su video de vendajes. El vendaje en 8 es para una articulación, para algo que se mueve. Entonces, en este caso sería ¿quién? El tobillo. Muy bien. O el pie, claro. Entonces, ¿quién ganó? A ver, ¿quién quedó en el primer lugar del podio esta vez? Malena Colonia. Yo, dice Cecilia, ¿tú eres Malena? Ustedes entran con un nombre, a veces se salen con otro. Ya no se preocupen, no hay problema, no hay problema. Ya está. De repente han ingresado con otro nombre, no hay problema. Ah, ya en el chat. Ah, ok. Listo. Vamos a continuar entonces. A ver, acá les paso a compartir el tema 5. El tema 5 nos habla de quemaduras, intoxicaciones y envenenamientos. El tema 5 está súper fácil. Vamos a avanzar los 7 minutitos que nos quedan. ¿Ya? Para que ustedes vean que sí, está fácil. Ah, aquí está. ¿Ya? Tema 5, quemaduras, intoxicaciones y envenenamientos. Vamos acá entonces. Esto entrará en el examen. Ah, eso tenemos que conversarlo con el coordinador. Ahorita terminando,
conversamos con él. Vamos a recordar primero qué cosa. Vamos a recordar la piel, ¿ya? La piel es el órgano encargado de proteger al organismo. Recuerda que tu piel es como un forro, ¿ok? Es un forro que te protege de todo tipo de heridas, de infecciones. Mientras este forro, mientras la piel esté intacta, no hay ningún problema, ¿ya? Nada te puede enfermar. Sin embargo, debajo de la piel existen otras capas. Mira, está la epidermis, está la dermis y está la hipodermis. Cada una de ellas con una característica particular. Por ejemplo, dice acá, en la epidermis está la sustancia grasa denominada sebo, secretada por algunas glándulas sebáceas que conservan la piel elástica e impermeable. Esta es en la parte superficial. En la dermis, ¿qué más tenemos? Los vasos sanguíneos, los músculos, los nervios, las glándulas sebáceas y sudoríparas. ¿Qué quiere decir? Que en la dermis, en la segunda capa, hay mucho más estructuras. ¿Ya? Y en la última, que es la hipodermis, ¿ya? Casi no hay mucho, solo que ahí se registran las sensaciones. Miren. ¿Qué vendría entonces a ser una quemadura? Es el aumento de calor excesivo que provoca una lesión en las capas de la piel. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las quemaduras? Una forma de clasificarlas es a través de su profundidad. Cuando hablamos de la profundidad, observen ahí, ¿no? Ahí tenemos. Una quemadura de primer grado. Solamente afecta ¿a quién? A la epidermis. ¿A qué se asemeja? A la quemadura que te haces ahora que vas a la playa. No, y es más, con el calor que últimamente está haciendo en Lima, sin necesidad de ir a la playa, sientes tu piel irritada, ¿no? Sientes tu piel inflamada. Eso es una quemadura de primer grado. Una quemadura que, si bien es cierto, no duele, pero arde, molesta, incomoda. Pregunto, ¿cuál crees tú que sea el tratamiento frente a una quemadura de primer grado? ¿Qué cosa crees tú que debemos hacer? A ver, ¿qué han escuchado que se utiliza para las quemaduras? Por eso debemos ponernos bloqueador. Así es. A ver, ¿qué me pongo? Aloe, ya. Agua fría, muy bien. ¿Qué más? Aplicar frío. ¿Me podré poner una pasta dental? No, dice, ¿por qué? Si tiene mentol, debe ser fresca. ¿Mm? A ver, acá tenemos mitos. El hecho de que la pasta tenga mentol, que sea fresca, entre comillas, la dificultad que tiene es que la pasta dental genera una película, como su nombre mismo lo dice, genera una pasta que evita que ingrese algo en esa parte de la piel. Por ejemplo, cuando tú vayas al médico y el médico quiera lavar esa zona, ¿ya? Va a ser bien difícil porque ya se ha formado una capa de protección. Y lo peor de todo es que esa capa de protección hace que siga quemando por dentro. Un ejemplo clarísimo, cuando tú cocinas, ¿ya? Vamos a suponer, ya está hirviendo el agua, tú apagas tu olla y dime tú, ¿el alimento o el agua no sigue hirviendo? ¿O apenas tú lo apagas se acabó? Sigue, ¿cierto? Eso sigue caliente, eso sigue hirviendo. Entonces, si yo te pongo una pasta dental, lo que voy a hacer es tapar tu piel. Y cuando yo quiero echarte el agua ya no ingresa. Así es, y el médico luego va a tener que limpiar y limpiar y limpiar y te va a hacer doler horrible para retirarte todos los restos de la pasta dental. Lo mismo sucede con el aceite, ¿ya? He escuchado que les echan aceite en el caso de las quemaduras. Tener muchísimo cuidado. El efecto de olla de, claro, el efecto de olla de presión. ¿Ya? Entonces, tener cuidado. ¿Qué es lo que debo hacer? Simplemente agua fría. Y como ya te dije, como esto sigue hirviendo,
No es que me pongo agua fría un segundito, me mojo la mano y ya me voy. Yo tengo que estar bajo el chorro del agua por lo menos unos 10 minutos para enfriar la zona. ¿Ya? No es que me echo un poquito de agua, tengo que estar buen tiempo debajo del agua. En la quemadura de segundo grado, observa, acá hay ampollitas. Y mira hasta dónde es la profundidad. ¿Te acuerdas que qué te dije que había en la dermis? Había vasos sanguíneos, había músculos. Entonces, como la quemadura que es más profunda, la piel se defiende formando, ¿qué cosa? Ampollas. ¿Ya? Esas ampollas se deben reventar. ¿Debemos reventar las ampollitas? No, claro, porque puede haber infección. Esas ampollitas van a reemplazar a la piel que se te ha quemado. ¿Ya? Entonces, si yo las reviento, ¿qué es lo que voy a provocar? Una herida. Y si tengo una herida, recuerda, me convierto en una puerta de ingreso a todo tipo de microorganismos. ¿Cuál es la acción en una quemadura de segundo grado? La misma. Agua. Por 15 minutos. ¿Sí? Dependiendo si hay presencia de ampollas o dependiendo del lugar de la quemadura, se va a determinar si el paciente va o no va al médico. ¿Ya? Pero acá el tratamiento es generalmente agua. ¿Quieres usar algún medicamento? Puedes utilizar la resina de plata, cremas regenerantes, pero sin reventar la ampolla. Sí, simplemente se echa agua, se echa agua. Y la de tercero, ya para terminar, mira, ¿hasta dónde ha quemado? Hasta lo más profundo. Inclusive algunas veces ya quemó hasta el hueso. Esa quemadura de tercer grado, ¿tú crees que duele? Dime, ¿dolerá? Sí, aunque no lo creas, ya no duele. ¿Por qué? Porque ya quemó todos los componentes de la piel. En la quemadura de tercer grado ya no duele, ya no hay nada. Los nervios están muertos, hay piel calcinada, piel carbonizada. Ya ni se puede regenerar, ni dolor, ni nada. Así es. Esta quemadura de tercer grado, inmediatamente el paciente tiene que ir al centro de hospital, ni siquiera al centro de salud, al hospital, porque es una quemadura demasiado profunda. Ya hay piel carbonizada y eso es muy peligroso. ¿Sí? Entonces, hemos avanzado con esta parte. No se olviden que nos vemos el día viernes para terminar las quemaduras, que es poquito, y continuar con los demás temas. ¿Sí? Por mi lado, muchísimas gracias por quedarnos hasta las 10 de la noche. Sé que es un esfuerzo para todos. ¿Qué debemos hacer? Simplemente cubrirla, echarle agua igual, cubrirla con un trapo húmedo, que ya lo vamos a conversar, y trasladarlo inmediatamente al hospital. Bien, entonces, les decía, si ya no tenemos de repente más preguntas, yo les agradezco muchísimo el hecho de que se hayan quedado hasta las 10. Tengan en cuenta que